Mis hermanos, Dios nos bendiga en este día. Gracias, pastora, por esa introducción. Gracias. Gracias a las hermanas que oraron, que cantaron y que nos conducieron hasta la presencia de Dios. Una vez, cuando nosotros comenzábamos con el devocional, que hablábamos a eso a las 6:30, antes de iniciar, yo estaba parloteando y la pastora me dijo, Oceanía, Natalie, tú deberías dar ese testimonio hace ya tiempo atrás. Yo le dije, no, 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 pastora, yo no puedo dar testimonio porque yo no voy a dar un testimonio inconcluso. Y nada, ha pasado tiempo, hemos crecido, hemos madurado y gracias a Dios por todo. De cuando la hermana Julia es direccionada por Dios, y digo, se supone que fue direccionada porque de la nada me agarró fuera de base. Puedes traer testimonio y el Espíritu me ministra. ¿Y cuándo vas a hablar? Porque siempre me he negado a testificarlo así, porque en la iglesia yo puedo parar y en una exhortación dar una pincelada así ligero de lo que me ha pasado en la vida, pero no un testimonio tal cual. Y yo dije, cuando le digo que sí, digo yo, pero ¿en qué yo estaba pensando que le dije que sí? Pero cuando Dios quiere hacer su cosa, Él sabe cómo hacerla. Y me pongo a pensar, ¿y de qué voy a hablar? Porque yo no vengo de droga, yo no vengo de prostitución, yo no vengo del mundo. Y el Espíritu me dice, de esto vas a hablar, de cómo perderse dentro de la iglesia. Y hago así, sí, de ahí te rescaté yo. Le va a testificar de cómo mi mano fue extendida hasta ti y te rescaté estando dentro de la iglesia. Tremendo. Y ahí me vuela la tapa de los sesos, el cerebro, el Espíritu Santo. Es que hay muchas personas que como tú, estando dentro de la iglesia, profesando a Cristo, estaban perdidos. Y de ahí yo te rescaté. Y quiero que hables de esto. Me preguntan, ¿la van a grabar? Y yo dije, bueno, que se grabe. Porque yo sé que un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. Y a alguien, yo no sé a quién, pero a alguien el Espíritu Santo le va a hablar, porque nada ocurre por coincidencia, ni nada a la ligera. A alguien, sea ahora o luego, por diferido, su vida, el Señor la va a ministrar. Mira, hermano, como decía ya en la introducción, soy la tercera de 5 hijos. Cuando yo nací, ya mis padres eran cristianos, eran pastores. Criada humildemente en un barrio de aquí, el que conoce la capital, Cristo Rey, que es Chipa y Fuego, ahí me crié. Nosotros, mis padres duramos viviendo ahí 38 años, pero papi pastoreaba para el concilio, voy a decir el nombre, Iglesia Dios de la Profecía, y papi era pastor en el Capotillo. Yo desde pequeña, papi nos enseñó los estatutos, los mandamientos, a todo como Dios manda, dentro de la iglesia. Y fue en mí, yo fui creciendo dentro de la iglesia, envolviéndome en todas las actividades. En mi adolescencia, yo recuerdo que yo me levantaba a eso de las 6 de la mañana, siempre he sido de despertar temprano en la mañana, nunca me gusta dormir de que hasta las 8, hasta las 9, nunca, siempre. Y yo recuerdo que en mi adolescencia, hermano, yo me levantaba a las 6 de la mañana porque a las 9 yo tenía que ponerme en el piso de la sala, pegado a la puerta, con la Biblia, a leer la Biblia en mi adolescencia, 12, 13, 14 años, 15 años. Íbamos a los retiros, a los campamentos. Eh, Papi como pastor era una iglesia pequeña, pero no era una iglesia que si decían un culto de niños, nada más eran los niños que iban.
Si decían un culto de jóvenes, nada más no eran los jóvenes que íbamos todo el mundo, todos participábamos de todo. A mí, 16 años, cuando me bautizan a los 12, sigo creciendo en el evangelio. Papi me nombró como secretaria de la iglesia. No recuerdo si eran a los 16 años que comencé a tomar ese cargo en la iglesia. Mi hermana siempre, la que es un año antes que yo, era la maestra de los niños y yo era la secretaria. Y yo recuerdo que a mis 16 años, en el barrio donde yo vivía, hubo una ola siempre ha habido, siempre iglesias dando campaña. Y un recuerdo, éramos un grupito de muchachitos en el barrio. Mi papá recogía a todos los niños en un minibús que tenía y lo llevaba a la iglesia. Y recogía a los hermanos que se convertían y lo llevaba a la iglesia, de Capotillo a Cristo, desde Cristo Rey al Capotillo. Yo hoy día, nosotros nos burlamos y nos relajamos con papi, porque cuando nosotros estábamos pequeños, apenas con 6 años, hermano, yo de 6 años, mi hermano mayor 8, mi hermana que sigue 7, y así, papi nos despertaba a las 6 de la mañana, levántense para el matutino, y nos alaba por los pies de la cama. Y nosotros, papi, éramos niños, señores. ¿Qué niño le gusta levantarse temprano? Y teníamos que ir en el barrio. Yo me acuerdo, nos abrigábamos, porque antes la temperatura no es como ahora, que todo el tiempo hace calor. Antes cuando hacía frío, hacía frío. Y nos íbamos de casa en casa, donde tocase el matutino a esa hora, a las 6 de la mañana, porque los matutinos eran de 6 a 7. Pero imagínense, el matutino era de 6 a 7 y lo comenzábamos a las 6. ¿A qué hora papi nos tenía que levantar? A nosotros como niños, para reunirnos con los otros hermanos y salir para el barrio. Ya usted sabe, ¿verdad? Que era antes de las 6. En caso es que fuimos creciendo, papi levantándonos siempre, nosotros como niños quejándonos, pero siempre teníamos que acudir en obediencia. Y cuando tocábamos los matutinos en nuestra casa, era que nosotros veíamos la gloria, porque podíamos levantarnos un poquito más tarde. Y esos matutinos se volvían culto. Así, hermano, fue toda mi niñez con mis padres. En un concilio donde había culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días. Porque cuando solamente no habían 2 días culto presencial, pero entonces teníamos que estar en la calle, en los hogares, que eran los lunes y los sábados. Todos los días y día tras día, hermano, así fui creciendo. A los 16 años, le comentaba que hubo una campaña y un grupo de amiguitos de los contemporáneos se convierte en adolescentes entre los 13 y 16 años. Y se convierten en la iglesia que quedaba frente a mi casa, porque frente a mi casa había una iglesia. Se convierten en esa campaña, pero ellos deciden congregarse en la iglesia de mi papá. Entre ellos, eran todos los muchachos del barrio. El amiguito que llega, que vivía al frente, al lado de la iglesia, se convierte. Ya él tenía 15 años, sí, yo tenía 15 años también. A los 16 años, le cuento, hermano, que Natalie Vizcaíno no era de sociabilizar mucho con los varones. Siempre de pequeña fui así, agria, para hacer nomenclatura con los varones. No me gustaba. Y cuando yo veía a mi hermana hablando con un varón, iba y se lo decía a mami. Le digo que ese joven se convierte en la iglesia, vecinito de nosotros, desde que tenía él 8 años, nosotros somos de la misma edad, y cuando se convierte en la iglesia, coge el evangelio en lleno, oraba, ayunaba, dormía en la iglesia. Cuando no dormía, estaba predicando en los hospitales en la iglesia. El Espíritu Santo de Dios haciendo grandes obras a través de ese joven. Él se me declara a los 16 años, somos de ambas edad los dos. Y yo le dije, no, yo estoy muy chiquita para tener amores. Si tú quieres, tú me esperas hasta los 18. Y mansamente me dijo, pues está bien, yo te espero.
porque yo estaba, hermanos, le voy a decir esto, en segundo de bachiller y él en segundo también de la primaria, porque venía de una familia que vienen del campo, no eran letrados, no eran estudiosos, y cuando se me declara, lo que me impactaba de él es su forma de cómo él es con los demás. Cuando se me declara, yo se lo confieso a mami, mami, fulanito se me declaró. ¿Cómo? Bueno, yo nada más te digo a ti que le diga a él que busque un trabajo y que se ponga a estudiar. Porque eso de trabajar vendiendo pan, sándwich y jugo con su familia, eso no te garantiza nada. Que se ponga a estudiar y que busque un empleo. Hermanos, yo asimismo, yo le dije, recuerdo como ahora, se me declaró un lunes que había culto de célula y papi y mami estaban en la célula y él se me declaró y yo le dije, si tú quieres, espérame hasta los 18. Y él me dijo, sí, yo te voy a esperar. Y eso fue el lunes y yo me fui yo estudiaba en un politécnico de monja y cuando vine miércoles del politécnico a las 7 de la noche, mami me dice, mira, ahí tu enamorado, ve a ver lo que te trajo en la cocina. Me llevó un saco de víveres lleno de diferentes víveres y frutas, porque como gente campesina que trabajaban del campo, eso tenía, eso daba. Y él comenzó a visitar a mi casa. Óigame, yo le dije a él, espérame. Y llegaba y se sentaba, que todavía papi hasta el sol de hoy lo testifica, y mami. Se sentaba en un mueble todas las noches y verme a mí sentada yo estudiando cuando no había culto. Íbamos a la iglesia, íbamos a los retiros. Cuando teníamos que ir a otras iglesias, el joven amado me decía, no, yo te pago el pasaje. Si yo tenía que ir para un campamento, no, yo te lo pago. Porque el hombre, le voy a decir la verdad, bastante comercial, se desarrolló. En fin, cuando tengo 17 años y medio, papi dice, no, pero ustedes hay que publicarlo los amores porque a ustedes lo único que le falta es darse un beso. Porque el hombre tenía una responsabilidad conmigo como que si ya éramos novios. Y eso era una cosa que a mí me impactaba, cómo él se preocupaba por mí. Y nada, a los 17 y medio, papi no publica Los Amores. Llegó a ser el líder de los jóvenes de la iglesia. Y el hermano, Dios lo bendiga grandemente. Dios lo dotó con una unción y una presencia de verdad que impactaba vidas, rompiendo con una guerra espiritual, luchando con espíritu, pero adivinen, mientras yo soy hija de padre cristiano, pastores, educada y nacida en el evangelio, él, de una familia, rindiéndole el culto al enemigo, hechicero, con altar y con un hermano que lo que trabaja es la hechicería y de eso ellos vivían. Y yo, es malo muchas veces, hermano, es malo no, es malo por completo, tener desconocimiento, tener ignorancia en muchas cosas. Pero le doy gracias a Dios, porque Dios sabe por qué une a muchas personas. Y nada, nos enamoramos, 4 años y medio de amores, nos casamos, a los 21 años nos casamos. Felizmente un matrimonio hermoso, dentro, ¿verdad? De lo que cabe humildemente, una boda. Comenzamos a desarrollarnos como pareja, el hombre muy entregado, pero, hay un pero, hay un pero, hermano. El caballero que Dios me entregó, cuando él se me declara, yo le digo, tú tienes que estudiar, mi hermana comienza a alfabetizarlo. Investigamos en el Politécnico donde yo estudiaba, los sábados daban clase para adultos y en un año podían hacer 2 cursos escolar. Y así él llegó hasta el 8º curso. Pero él
comenzó a buscar empleo y comenzó a trabajar en una estación de gasolina. Cuando nos casamos, él era operario de una estación de gasolina. Y él entraba a esa estación cuando a las 10 de la noche iba a los cultos, salía del culto y por ahí mismo se iba. Pero en la mañana, cuando él salía de ahí a las 6 de la mañana, en un motor se ponía a conchar. Pero él invirtió dinero comprando pantalones jean y ahí en la bomba donde él trabajaba, en la estación de gasolina, vendía pantalones. Lo que no, para no cansarle el cuento, hermano, lo que quiero decir es que era un hombre productivo y trabajador. Trabajador, la gloria sea para Dios. Pero hubo un caso que se fue enfriando con el tiempo. La búsqueda en el afán del dinero se fue enfriando. En eso tuvimos nuestros hijos. La hija mayor mía tiene 25, el del medio tiene 20 y la más pequeña 17. Muy bonito, muy bonito. La gente dice, ay, qué matrimonio muy bonito. En la iglesia todo el mundo, un hombre entregado. Yo daba luz, hermanos, y yo en la madrugada, yo me la pasaba dormida y solamente él me despertaba, negra, ven, dale el seno al nene, a la nena, dale el seno que tiene hambre. Y yo volvía y seguía dormida y él con sus niños ahí. Toda la vida fue así, entregado con sus hijos. Se fue enfriando en el evangelio, se fue enfriando. Ya al nacer la más pequeña, en el 2007, yo me recuerdo, yo me gradué en el 2002 en la universidad, yo comienzo a trabajar en el 2003 y decidimos comprar un solar para hacer una casa. Pero estando en el evangelio, óigame hermanos, ya yo notaba que él iba a la iglesia porque yo lo empujaba. More, párate, que es hora del culto, vámonos, que es escuela dominical, párate, que hoy es culto. Y fui notando que ya él iba porque yo, de una forma áspera, que no lo voy a negar, de una forma imprudente, de una forma altiva, lo quería dominar, es la palabra. Que hoy por hoy testifico, al igual como decía la hermana Albania en su testimonio, muchas mujeres hoy estamos solas por nuestro ímpetu, por nuestro temperamento. Da pena, da lástima que dentro del evangelio las mujeres no sepan lo que es la sumisión al marido. Da lástima. Hermanos, yo comencé a trabajar y él también, trabajamos todos unidos siempre, todo muy bonito delante del mundo. Una pareja hermosa. Ya iba a la iglesia totalmente frío. Yo recuerdo, tenemos que tener mucho cuidado, eso me impactó mucho a mí, que en una escuela dominical, en una escuela, si era escuela dominical, él fue, estábamos y le tocó un verso bíblico, porque en la escuela dominical, en el concilio, te daban un verso bíblico y tú tenías que exponer o explicar lo que tú entendías. Y el maestro secundaba o aclaraba. Y él le tocó un verso bíblico y él leyendo, yo le dije al principio que él no era un letrado, ¿verdad? Él leyendo pronunció una palabra mal. Y un líder de la iglesia, en plena iglesia, se burló a voz en cuello de él y él se sintió ofendido. Hermanos, desde ese día jamás volvió a una escuela dominical. Desde ese día, lastimosamente, fueron pasando los años, yo fui creciendo en el área laboral. Recuerdo que en mi primer empleo, yo solicito, ya yo era graduada, pero sin experiencia laboral, y yo solicito como dependiente, porque soy recién graduada y no tengo experiencia en el área de farmacia. Y cuando solicito como dependiente, me dicen una compañera que ya trabajaba en esa empresa, Natalie, si te van a ofrecer 5,000 pesos mensual, no lo coja,
que tú eres una licenciada, no lo coja. Hermano, tengo para decirle que a mí me ofrecieron 4.500 pesos y yo lo tomé. Bueno, ya comienzo a trabajar y la habilidad que Dios ha dado, ha depositado en mí, la estrategia, la gloria sea para Él siempre. Me comienzan a decir, ¿de qué empresa tú vienes? Yo dije, no, yo no he trabajado nunca. No, 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 pero es que como tú te manejas y tú te desenvuelves con demasiada agilidad. Tú estás hablando mentira. Yo le decía, no, yo no vengo de ninguna empresa, yo nunca he trabajado en farmacia. Y yo recuerdo que en agosto yo entré a esa empresa y en diciembre, como yo trabajaba era de 3 de la tarde a 12 de la noche. Mi hija mayor estaba pequeñita, tenía como 3 años, me parece. Yo salía tarde de la noche, estaba impidiendo que yo fuera a la iglesia porque yo trabajaba todos los días. Entonces yo nada más iba a la iglesia los domingos y yo hablé con mi supervisora y le dije que yo iba a renunciar porque yo no podía seguir trabajando porque ese empleo estaba impidiendo que yo fuera a la iglesia. Y me dijo, no, no, tú no puedes renunciar porque queremos hablar contigo y necesito que vaya a la oficina el lunes. Bueno, el lunes yo me acerco a la oficina y me dicen, el superior, que ellos me habían estado evaluando porque ellos querían que yo fuese gerente de una sucursal que ellos iban a dar en apertura, en el Evaristo Morales. Y yo me quedo sorprendida, apenas con 3 meses, hermano, pero ellos veían en mí lo que quizás yo tenía al menos, agilidad, destreza, conocimiento. Y nada, a los 3 meses me nombran como gerente de una sucursal. Me la entregan vacía. Digo vacía porque tenía poco medicamento, porque estaba en proceso de apertura, vendiendo 90,000 pesos mensual. Y 4 años después yo la entrego vendiendo 1 millón y renuncié porque yo fui creciendo, pero no me querían igualar el sueldo como gerente, igual que otras gerentes que tenían la carrera y habíamos estudiado juntas igual y hacíamos la misma función. Y porque no me querían aumentar el sueldo, yo renuncié. El caso es que cuando voy a renunciar, ellos me dicen que no me van a aumentar el sueldo. Yo digo, no importa, yo renuncio. Renuncio después de haber dado a luz a mi segundo hijo. Yo trabajaba, mi esposo trabajaba, todo bien, pero la espiritualidad dentro de la iglesia, yo le dije a ustedes que yo comencé, que yo nada más iba los domingos a la iglesia después que comencé el empleo. Después que me hacen gerente, que pongo la oportunidad de trabajar en el día y ir más a seguido a la iglesia, iba 2 días en la iglesia, miércoles y sábado, miércoles y domingo. Pero yo me sentía, soy cristiana, yo adoro a Dios y de donde quiera que llegue, donde quiera, lo primero que yo hacía, me identificaba como cristiana, hija de Cristo, lavada con la sangre. ¿Tú eres cristiana? Yo sí, por la misericordia de Dios. Nunca he cerrado mi boca, nunca he sellado mis labios para no hablar de Cristo. Donde quiera que esté, a mí no me importa. Yo hablo de Cristo donde quiera que esté. Pero adivinen, hermano, yo hablaba de Cristo, sí, pero yo llegaba a una empresa hoy y ya los 2 días, sin la gente conocer físicamente al padre de mis hijos, ya lo conocían, porque hablaba de él más que de Dios. Óigame, hablaba de él más que de Dios. Y hay algo que Dios va a quitar en nosotros cuando el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Yo comencé, como yo era la reina de ese hombre, mi negra, donde quiera que yo estaba, él llegaba, yo me iba a trabajar, ese hombre me preparaba el desayuno, yo podía llegar tarde del trabajo y él me preparaba la cena, él llegando último que yo. Y todo era mi negra para aquí, mi negra para allá. Comenzó el hombre a crecer económicamente, compraba vehículos japoneses, revendía. Y adivine quién modelaba los vehículos para él venderlo toda la semana. Esta que está aquí. Y la gente iban, yo salí de esa empresa y entré a otra muy famosa y me pasó lo mismo. Llego, lleno la solicitud
y lleno. Yo no dije que yo quiero ser gerente. En puesto que solicita, la que la empresa considere de acuerdo a mis habilidades y conocimiento. Y me dicen, me hacen 5 evaluaciones. No, yo quiero que usted sepa, licenciada Vizcaíno, que nosotros lo estamos seleccionando para que usted sea gerente en una farmacia que vamos a abrir en Arroyo Hondo. Y yo dije, pero ven acá, cada vez que me buscan en una empresa, siempre para yo iniciar donde yo estoy, siempre yo tengo que comenzar la lucha del principio. Pero óigame, hermano, en el 2006 llego a esa empresa y hacen la apertura de esa farmacia en Arroyo Hondo y llego sola, con 8 vitrinas, sin medicamentos, sin empleados, nada más seguridad y yo, porque le estaban habilitando. Yo cogí un radito que tenía un radio pequeño y el día entero me la pasaba escuchando a Radiovisión Cristiana y orando y adorando el día entero porque era sola, pero tú tenías que estar ahí, cumplir con un horario. Y comenzamos a trabajar en la empresa. Y yo comencé a crecer, a crecer. Óigame, yo les dije que me entregaron la farmacia con 7 vitrinas sola, ¿verdad? Sin medicamento. Se comenzó a suplir. Comencé ya, eso fue para finales del 2006, diciembre. Ya en enero yo tenía 8 empleados. Ya para marzo yo tenía 2 empleados. Y comenzamos a vender y comencé yo a crecer y a sonar Natalie Vizcaíno en las empresas farmacéuticas. Y comenzó Natalie Vizcaíno a crecer y todos los visitadores de las empresas querían ir a Carol, voy a decir el nombre, si quieren después lo mutean, querían ir a Carol Arroyo Hondo, porque ahí hay una licenciada que vende todo. Me decía, me llama mi superior, ¿y qué es lo que tú haces para vender? Y yo le dije, no, yo le explico a los clientes, si yo quiero vender algo, le doy los beneficios, le explico, y si ellos acceden, ellos son los que saben. Si allá iba en la farmacia una persona, mira, dame un Centel, y yo le decía, perdón, ¿usted quiere un Centel en solución? Sí, para el niño. Sí, pero ¿cuántos son ustedes en la casa? Somos 5. No, porque lo correcto es que se desparasiten todos en la familia. Ah, pues dame 5. Y así la gente iba comprando, la venta iba subiendo y yo iba inyectándole eso a mis empleados, porque desde pequeña soy vendedora. Entonces yo, para colmo de lo colmo, me uno con uno, que vendedor más todavía. Y fui creciendo, hermanos. Iban todos los visitadores, todos los vendedores de los diferentes laboratorios. Pfizer, pasan los años, en el 2009 me hacen la premiación trimestral, y todo el mundo decía, Natalie va a ganar como gerente del trimestre, esa sucursal está arrasando, y nos llevamos 4 premios. No me dieron la del gerente del trimestre. Todo el mundo se queda asombrado y yo me voy cabizbaja, salgo de la celebración. Al otro día, cuando llego a la farmacia, todo el mundo el murmullo que por qué yo no gané, que por qué yo no gané. Mi superior se reúne y me dice, ¿tú sabes por qué tú no ganaste? Porque tú no usas pantalón, tú no usas el uniforme. Yo vengo de la Iglesia de Dios de la Profecía, donde antes ellos tenían una doctrina más, una sana doctrina más rígida. No podíamos usar pintalabios, joyas, no se podía usar pantalones. Y le estoy diciendo, ya esto era para el 2009. Yo nunca en mi vida me había usado pantalones, ni pintalabios. Y en la iglesia comienzan a reestructurar cierta doctrina, ciertos puntos. Y comenzamos a decir, ay, la iglesia se está modernizando. Yo, viviendo aquí, desde Cristo Rey, cuando me casé, que tuve mis hijos, los 3 los tuve allá, cuando el hombre comienza a enfriarse en el evangelio, compra una casa aquí en Santo Domingo. Eh, compra una casa en Santo Domingo Oeste, pero yo no sé de esta zona, yo no conozco nada. Y nos mudamos para acá con los 3 hijos. Cuando estoy allá en el grupo Carol, que todo el mundo quiere ir siempre a Carol Arroyo Hondo,
me dicen, se reúne conmigo mi superior y me dice, tú no te ganaste el premio porque tú no usas el uniforme, que pantalón negro y camisa blanca. Y yo digo, ¿y ese es el problema? No, pero ya ese no va a ser problema. Mi hermano, Natalie Vizcay, nos enganchó su pantalón holgado, no voy a decir pantalón ajustado porque no uso así de que. Y comencé a usar mi uniforme en el 2009. En el primer trimestre no me gané el premio de gerente. En el segundo trimestre me gané el premio de gerente. En el tercer trimestre me gané el premio de gerente. Entonces, en el 2010 hacen la celebración del año y ahí gano como gerente del año del 2009. Gano en febrero y de 6 premios, mi sucursal, nos llevamos 5. Nos entregan las placas, los reconocimientos, ya usted sabe. Pero hermano, en todo esto hay algo, hay un descuido y es en lo espiritual. Yo sentada en mi escritorio, así tengo el papel en la pantalla de la computadora, muchos posts y de tantas cosas que tengo que hacer y estoy con mi flow y digo, ¿cómo será? Oigan lo que yo dije. ¿Cómo será que Dios me va a probar a mí? Porque yo tengo un marido que me ama. Yo no es que soy rica, pero estoy bien. A mí no me interesa viajar porque yo tengo mi sueldo y gano bien. Tengo mis hijos y voy a la iglesia. Oiga, qué criminal esta que está aquí. Y yo no sabía que el enemigo me estaba esperando en la bajadita. Emma, yo no puedo decir que el enemigo. Cuando viene a ver Dios para procesarme, para sacar lo que había en mí, que era necesario que yo tuviese un encuentro con Él. Yo le dije a ustedes que cuando yo llegaba a una empresa, a los 2 días, yo de que llegaba, decía, yo soy cristiana, inclusive en las empresas siempre, cuando me entrevistan, en mi forma de hablar, yo menciono a Dios. Hubo una empresa que me canceló porque me dijo que ellos no querían que yo hablara de Dios. Y yo le dije que su empresa era de ellos, que me cancelaran. Y me cancelaron por eso. Y a mí no me importó, hermano. A mí no me importó. Mentira del diablo. Quien murió en la cruz para salvar a esta que está aquí fue Jesucristo. Le decía que cuando yo llegaba a la empresa, ya a lo poco tiempo, ya todo el mundo sabía mi vida, de mi esposo y yo, porque ese hombre, mi negra pa' aquí, me llamaba por la mañana, en la tarde, yo decía nada más negro a tal cosa. Muy bien, todo el mundo conocía sin ver lo físico, ya sabían quién era Moronta y el enemigo esperándome en la bajadita. Cuando le digo así en mi escritorio, ¿cómo será que Dios me va a probar? Porque yo estoy bien. Ay, 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 ay. Ay, 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 qué sicaria yo como cristiana. Yo voy una vez a la semana a la iglesia y soy cristiana, hermano, y ando con mi Biblia, porque donde quiera que yo trabajaba, siempre he andado con mi Biblia y leía la palabra. Y en mi sucursal, donde yo estuviese, se tenía que orar y leer la palabra antes de iniciar el trabajo. Oiga, que yo estoy diciendo. Y yo era cristiana y hablaba en lengua, porque hay gente que habla más lengua que los corintios y que Pablo juntos. Y hay algo que dentro todavía tienen que quebrantar. Hay algo que tiene que ser quebrantado para que tengan un encuentro genuino con Dios. ¿Cuántas vidas dentro de la iglesia se van a perder creyendo que están llevando una rutina y con eso van a ser salvos? Y dentro todavía no tienen ese encuentro con Dios. Resulta ser que va un visitador de Pfizer y me dice, queremos hablar con usted. En la sucursal donde yo trabajaba no pueden entrar los clientes. Era por drive-thru, es por drive-thru solamente. Y ese supervisor, ese visitador va con un supervisor de la zona del Caribe de Pfizer. Y me dice, nosotros queremos hablar con usted. Me dan 5 minutos. Tengo cámara por todo lo que yo haga, ahí se ve. Y no hay problema, yo salgo. Y me dicen, nosotros queremos que usted trabaje para nosotros. Para Pfizer. Yo soy visitadora médico. Después que yo me gradué de farmacia, yo hice un curso de visitadora médico. Y mi sueño era ser visitadora médico. Uno de mis sueños era ser visitadora médico, hermano. Porque esa gente gana muy bien. Porque eso se ve muy lindo. ¿Y cómo va a ser si nosotros hemos estado analizando
desde hace un tiempo y queremos captarla. ¿Cuánto usted gana aquí? Le digo el sueldo y se echa a reír, somos compatibles. Entonces, yo a mi supervisora le digo lo que ellos me ofrecen y me llaman desde la gerencia mayor del grupo, Carol, y me dicen que me van a ascender en el puesto y el sueldo. Pero ya yo le he dado mi palabra a Pfizer. Y yo hice mi carta de renuncia, hermano. Yo tenía 4 años laborando allá. Yo hice mi carta de renuncia porque yo quería, pero yo al presentarme esa oferta, yo le oré a Dios y le pregunté a mi esposo, ¿tú quieres que yo sea visitadora? El hombre, como tiene aquí, en lugar de ir y es el signo de peso, sí, sí, si a ti te gusta así, usted sabe, hermano. Mami me dice, yo no quiero ese trabajo para ti, para tú estar viajando. Yo no quiero que tú estés cogiendo pista. Pero yo, como era uno de mis sueños, yo pongo la carta de renuncia y voy a la gerencia. Y yo recuerdo cómo esa señora hizo así, se tenía los lentes y se lo quitó cuando yo entré. Y me dice, Natalie, tú te llevas todos los premios y ahora te nos va. Yo le dije, pero yo quiero que usted sepa que yo no me voy para una competencia, yo voy a nadar en aguas diferentes. Pero yo lo que quiero saber es que si a mí no me va bien en aquella empresa, si yo no quiero volver, si yo no quiero estar allá, si yo, ustedes me pueden recibir aquí otra vez. Porque yo le estoy diciendo, hermano, yo me voy porque me ofrecieron. No es que yo me estoy yendo porque por cosa nada malo. En fin, es que pongo la renuncia y entro en Pfizer. Cuando llego a Pfizer, me dicen, yo entré y habían 2 personas que habían entrado 15 días antes que yo. Me comienzan a presentar, ah, tú eres la de tal cadena, ah, tú eres de tal cadena, ah, tú eres Natalie. Yo llego a Pfizer, pero yo no sabía que mi nombre ya estaba siendo conocido. Y me dicen un grupo, ah, sí, ella es la alfa, pero hermano, yo no sé lo que es alfa, yo no sé lo que es beta, yo no sé lo que es gamma. Yo entré a esa empresa como visitadora médico y yo digo, creo que esta gente me están hablando que yo soy alfa. Cuando me siento con una de las que estaban asesorándome, me dice, mira, yo sé que tú eres alfa. Alfa es el rango mayor en la visita médica. Alfa, beta, gamma son el rango mayor es alfa porque se le da la línea cardiológica, porque no todo el mundo puede dominar esa línea. Porque, hermano, un visitador, por lo menos de esa empresa en la que yo estuve hace poco tiempo, tiene que estudiar mucho, tiene que leer mucho. En la primera semana que yo entré, me dieron un libro de ese grosor sin mentirle, hermano. No sé si me pueden ver así. Y yo tenía que estudiarlo y coger exámenes. Y el examen, la nota más baja que yo tenía que sacar era 90. Y era mala una nota 90. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo me voy a aprender todo esto, Dios mío? Y todo el mundo, ay, y esto era la de fulano, de que viene tal farmacia, así. Y comenzaron en entrenamiento. Cuando me dicen, tiene que preparar el pasaporte, porque te vamos a mandar para Costa Rica en entrenamiento, se tienen que ir. El entrenamiento es allá. Hermanos, yo estoy nerviosa. Ay, Dios mío, yo siempre he dicho, no soy amante a viajar, de que, qué sé yo siempre decía, si yo vivo bien aquí, yo no tengo que estar gastando dinero viajando. Bueno, pero vamos a un asunto de empleo, de trabajo, y ellos van a cubrir todos los gastos. Nada, lleno mi solicitud, voy y busco. En todo esto, hermano, hay descuido espiritual en la iglesia. En todo esto, hermano, está habiendo descuido en el matrimonio. Mm, mm, No descuido en el mm. matrimonio, hermano. Ahí es que está, oye, ahí es que estamos, mira. Son las 8 de la mañana. Ay, mi Y madre. como yo conozco parte de la historia y el impacto que causó en mí esto, el saber muchas veces lo que tiene en tus manos y no cuidarlo. Yo quiero que la parte que tiene que ver con tu matrimonio la haga en segunda parte. Pero la parte Cierra la de parte ya, cierra así. Ujú. nada, llego a Costa Rica, oro, estamos orando, y O sea, ya tú estás viajando, santo. antes de irme, un pastor ora por mí. Yo le digo, pastor, yo quiero que usted ore por mí. Fue a mi casa, porque voy para un entrenamiento y me dice,
Natalie, yo siempre crecí diciendo que yo era el José de mi familia. Oiga, hermano, porque hasta eso a veces somos prepotentes. Yo soy el José de mi familia, decía yo siempre. Y él me dijo, Natalie, tú eres un José, eres transformadora de ambiente. ¿Yo qué? Y eso me quedó ahí. Y me fui, y cuando estoy allá, estamos haciendo los role play, y comienza la gente a preguntar, Natalie, tú eres Natalie. Y comienza, pero yo no sabía que allá en Costa Rica también me conocían. Pero yo veo que yo no estoy dando la talla, hermano, en los role play. Me decían, tú tienes que hacer tal función, y yo hacía la función contraria. Y eran mis lágrimas día y noche en esos días de entrenamiento allá. Y digo, Señor, tú me dijiste a mí que yo soy transformadora de ambiente, con algo tú me trajiste aquí. Yo no puedo quedar en vergüenza. Y en la última presentación, la supervisora costarricense que estaba allá, estábamos todos los visitadores de Aruba, de Jamaica, de Guatemala, de Honduras y los de aquí. Y ella se quedó así en mi última presentación. Y se quedó para así, seca. Y cuando terminamos la evaluación, dice, yo quiero que evaluemos a Natalie, una de las compañeras que se fue conmigo aquí. Porque, hermano, todo buen trabajo despierta la Biblia dice que despierta qué envidia. Todo buen trabajo despierta envidia entre los hermanos. Con las compañeras que yo me fui, que se suponíamos que teníamos que ser tres, somos del mismo país, hermana, eran ellas dos contra mí. Eran las dos contra mí para todo. Porque ellas entraron primero a la empresa, pero tenían un renglón más bajo que yo. Yo entré de último y mi nombre se remontaba más y se mencionaba más. Entonces, cuando llego allá, el último día de la exposición en el roleplay, la encargada dice, wow, pero ¿qué fue? ¿Y qué fue? ¿Y qué? Esta no es la Natalie que nosotros, el primer día en la exposición, una costarricense dijo, wow, pero Natalie cuando habla, como ella emite el mensaje, impacta a uno. Yo estaba haciendo una exposición de un tema cardiológico y uno puede captar el mensaje como esa forma que ella tiene de hablar con tanta fluidez y tan segura de lo que está diciendo, dijo esa persona. Pero entonces en las exposiciones a mí me iba mal, porque yo sacaba 86, sacaba 88 y esa es baja nota. En la última exposición, que ella se queda así, todos me dan un aplauso, y yo, mira, hermano, y Señor, gracias, tú no me dejaste caer en vergüenza. Mira, hermano, orando así, nerviosa. Y saltó una de mis compañeras. Sí, ella lo hizo bien, pero, y no dijo la palabra cuando la supervisora le dijo, pero nada, todo lo que ella hizo estuvo bien. Te felicito. Y todo el mundo felicitándome. En fin, es que cuando vengo, hermano, ya comienzo, como comenzábamos, teníamos problemas en el matrimonio, comienzo a trabajar en la calle y desarrollo una angina de pecho. Comienzo a caer en depresión. Ya mi esposo y yo no nos hablábamos, solo discutíamos. Ya yo iba a la iglesia totalmente y por ir estaba ahí, pero Déjala ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Vamos a hacer como la película de suspenso.